Buenas tardes a todos y bueno, pues lo dicho, bienvenidos a este webinar que en definitiva va a ser una charla, va a ser va a comenzar siendo un monólogo mío, pero espero después vuestras preguntas en las que vamos a hablar de muchas cosas relativas a la logística, no solo al tipo de transporte. Y seguramente me diréis, Iñaki, qué superficial tocamos todos los temas, ¿no? Pero tenéis que entender que tenemos muy poquito tiempo, vamos a intentar hablar de muchísimos aspectos que espero que os sean súper interesantes y en definitiva, bueno, pues es una pequeña pincelada de lo que estamos tratando en los másteres de comercio exterior, de logística, de supply chain management aquí en EALDE. Entonces, pues venga, adelante. Espero que os guste, arrancamos. Bueno, pues en definitiva, soy un ingeniero de caminos, lo que vosotros denomináis en América Latina un ingeniero civil, que ha desarrollado sus más de 20 años de carrera pues en el mundo de la construcción, de la ingeniería, pero ya desde hace 10 años, como podéis ver abajo, tengo una consultora especializada en temas de desarrollo internacional. Entonces, muchas de las preguntas que tenéis, no creéis que son preguntas de estudiantes, son preguntas de gente que tiene esos problemas reales, de clientes a veces con empresas de un gran tamaño y que sin embargo tienen las mismas dudas ante los retos de una empresa en el extranjero y cómo hago llegar mis mercancías, cómo presto mi servicio en el exterior. Bueno, hoy vamos a intentar por lo menos dar respuesta a aquellos que hacen referencia a la logística. ¿Vale? Arrancamos. Yo quiero que empecemos a plantearnos, si os parece, cuáles son las tendencias que el sector en general, tanto del retail como de la distribución, se está planteando para el próximo año. Incluso os diría que para los próximos 2 o 3 años. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que es increíble cómo se está produciendo un gran crecimiento de las empresas del e-commerce, del comercio electrónico que tenemos, pero de todo tipo? Entonces, pensad que vamos a asumir todo lo que vayamos a decir como si nosotros fuéramos el responsable de logística de la empresa, como si tuviéramos una empresa dedicada solo a la distribución y por lo tanto tenemos que ser capaces de entender cómo va a evolucionar el mercado. Pues tal como podéis ver en vuestras pantallas, las empresas de comercio electrónico prevén unos fuertes crecimientos. Además, si os fijáis, es tendencia que cada vez quieren llegar mucho más rápido al cliente, ¿no? Por ejemplo, Amazon está ya ofreciendo que en 2 horas es capaz de hacernos llegar alguno de sus mercancías, incluso productos frescos a casa, ¿no? Y si os fijáis, muchas de estas empresas operan de forma global, con lo cual la complejidad a la que nos enfrentamos es grande, ¿no? Y encima con una fuerte competencia en precio. Con lo cual, en definitiva, ya lo vamos a ir comentando, nos obligan a ser mucho más competitivos, ¿no? Si os fijáis, y estaréis de acuerdo conmigo, cada vez se produce un desarrollo más absolutamente brutal de todo el tema de la robótica. Los centros de distribución ya no son esos pequeños o antiguos almacenes, ¿no?, que habréis conocido muchos de vosotros, sino que ya empresas relativamente medianas domotizan, robotizan y automatizan casi todo el proceso. De tal manera que lo que estáis viendo en las fotografías es cada vez más habitual. Necesitamos complicados centros de distribuciones y lo cual implica fuertes inversiones, personal especializado, etcétera, ¿no? Si os fijáis, como parte del desarrollo de todo lo que estamos hablando, la tendencia del sector apunta a que cada vez va a haber un desarrollo más fuerte, más vertiginoso en todo el tema de la conducción automática. No es un tema del que vayamos a hablar de aquí a 10 años, no. El futuro está llegando, ¿no? Con lo cual tenemos que ser conscientes de esta tendencia desde nuestra perspectiva de la logística. Si os fijáis, hace poco parecía también que hablábamos de temas absolutamente fantasiosos, ¿no? Pero es ya una realidad que Amazon va a empezar a realizar repartos con drones, ¿no?, en determinadas zonas y de determinados productos. Entonces, incluso podemos ver cómo una amenaza tenemos que ser capaces de convertirla en una oportunidad
de negocio. Si os parece, vamos a detenernos un poco en todo lo que, en ver cómo nos puede afectar desde el punto de vista de la logística, pero estaréis de acuerdo en que el empleo de la Big Data es absolutamente imparable, ¿no? A todos os habrá ocurrido, bueno, vamos a empezar definiendo, si os parece, el término de Big Data, ¿no? Que realmente es ese uso absolutamente gigantesco de un gran número de datos para conocer, para realizar combinaciones y poder predecir el comportamiento de un cliente, ¿no? Cuando nosotros somos ese consumidor, lo habréis pasado muchísimo, que estamos prácticamente 33, 34 personas juntos ahora, pues seguramente tendremos una publicidad distinta cuando entramos en Instagram, en Facebook, tendremos una selección de canciones diferentes en Spotify, en Netflix. Evidentemente ellos están usando el Big Data con nosotros. Pero no se queda aquí. Si os fijáis, el Big Data, en cuanto a la logística, ya se está empezando a utilizar, pues para ser, ¿qué? Capaces de prever el comportamiento de los clientes. Por lo tanto, si yo tengo un sistema de inteligencia artificial, imaginaros que soy capaz de prever el clima que va a hacer en los próximos meses, yo seré capaz de intuir si, por ejemplo, nos dedicamos al retail, voy a necesitar prendas de invierno o no. Con lo cual, fijaros qué importante, si mi sistema es lo suficientemente exacto como para efectivamente predecir que va a haber una borrasca que entra el invierno en un determinado tiempo, yo puedo ajustar la logística a ese periodo y no hacer como se hacía antiguamente las compras de un año para otro, ¿no? Entonces, evidentemente, podré reducir el volumen de compra, pero también el volumen de la mercancía que debo transportar, ¿no? Con lo cual, fijaros cómo me termina afectando a mi departamento de logística. Pero si os fijáis, llega aún más, ya que con el uso del Big Data puedo también procesar cuál es la trayectoria, cuál es la mejor ruta y el mejor transporte intermodal que puedo utilizar para un determinado transporte de mercancías. Con lo cual es importante que desde el punto de vista logístico seáis capaces de entender y de asumir e incluso de utilizar el término de Big Data y no pensar que es simplemente algo que se usan para las elecciones, que utilizan Amazon, Netflix, etcétera, ¿no? Sino que también lo podemos y debemos usar en el B2B. ¿Vale? Pues nada, seguimos avanzando. Si os fijáis lo anterior, os debe hacer reflexionar y decir, bueno, ¿cómo me afecta? Pues evidentemente está claro que me obliga a estar en punta de lanza en cuanto a medios de transporte. Es decir, ya no sirve el transportarlo con ese viejo camioncillo. O puede que sí, pero lo más probable es que me vea absolutamente desplazado por los nuevos competidores. Fijaros, si no sois capaces de hacer llegar la mercancía rápido a vuestro cliente, vais a ser fagocitados, vais a ser comidos por empresas como Walmart, como Amazon, como tantas otras que ya lo que hacen es ser capaces de establecer un compromiso con el cliente de que en 2 horas, en 3 horas, en 24 horas, si eres premium, en un amplio número de productos como es Amazon Prime, pues si no somos capaces de estar, digamos, con los medios de transporte más sofisticados, no vamos a ser capaces de cumplir o ser competencia o cumplir con los requisitos de nuestro cliente, incluso aunque sea interno. Aquí vamos a empezar a tocar además otros temas importantísimos, porque claro, yo puedo tener el medio de transporte más absolutamente moderno. Sin embargo, ¿cuánto tengo que transportar? Fijaros que si transporto mucho, a lo mejor pierdo eficiencia y a lo mejor no era necesario ese transporte. Por lo tanto, ¿qué es lo que me da respuesta a toda la problemática de cuánto, cómo, cuándo debo transportar? Es lo que me imagino que ya conocéis, el Supply Chain Management, que estudiamos en detalle en uno de los módulos de EALDE. En definitiva, lo que hace el Supply es definir la cadena de suministro, desde el comienzo hasta el final del ciclo de vida de un producto. ¿Y me afecta logística? Me
me afecta muchísimo, porque imaginaros, si tengo en cuenta, antiguamente cómo se hacía, compras, realizaba una grandísima compra anual, por ejemplo, vamos a ponernos en el sector retail, de jeans, de faldas, de pullovers, de lo que fuera. Y yo simplemente tenía la obligación como logística de transportarlo hacia el destino, hacia la fábrica y después irlo transportando hacia cada una de las tiendas. Eso, sin embargo, ya está absolutamente obsoleto y me pone en una situación de desventaja con los grandes CIA, con sobre todo la española Inditex, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos ya han activado y tienen muy desarrollado el supply chain management. ¿Qué hace esto? Al establecer muy claramente toda la cadena del ciclo de vida, ¿cuándo empieza el ciclo de vida? Empieza cuando realizamos la compra a un determinado proveedor. Muchas veces es cuestión nuestra el transportarlo hasta nuestra fábrica, donde transformamos esa materia prima, imaginemos que fabricamos esa prenda de ropa y después la tenemos que trasladar a nuestras tiendas. El cómo hagamos eso determina lo eficaces que seamos, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el supply? Pues pone en contacto absolutamente todos esos eslabones. Fijaros qué importante es. Si yo, con lo que hemos dicho del Big Data y con un buen sistema de previsión, de saber prever cuál va a ser mi demanda, sé que tengo que llevar 12.000 abrigos para el 10 de noviembre, que es cuando va a entrar el invierno, y no solo eso, sino sé día a día cómo se van vendiendo entre mis tiendas, yo puedo primero planificar la compra, el transporte de esa compra a mi factoría y después el transporte a las tiendas. Pero además, si tengo el dato de cómo se va vendiendo día a día, puedo ser capaz, incluso si os fijáis, de optimizar el transporte y no hacerlo igual para todas las tiendas, pudiendo llegar a trasvasar las prendas desde unas tiendas a otras. ¿Vale? Entonces, fijaros lo potente que es el concepto del supply chain management y cómo me afecta a mi gestión de logística. ¿Vale? Os animo a profundizar mucho más en este tema porque es increíble cómo afecta no solo a la logística, sino cómo termina afectando a las finanzas, a la forma de hacer las compras, a marketing, a diseño, porque los datos que me va dando el supply me pueden hacer variar, como hace Inditex, pues si se está vendiendo la falda de color rojo, pues vamos a incidir sobre eso. Y por lo tanto, vamos a comprar más faldas rojas y a mí en logística hace que me afecte el cómo transporto esas faldas rojas de un sitio a otro. Entonces es un concepto que bien desarrollado es absolutamente potentísimo. Vale, ¿a qué me obliga también? Todos los retos que hemos visto antes. Pues que tenemos que activar el Lean Manufacturing. Pues como os decía antes, también profundizamos mucho en un módulo sobre el Lean. ¿Qué es el Lean Manufacturing? En definitiva, se trata de producir, de fabricar lo más ajustado posible. Entonces, si os fijáis, va muy enlazado con el término de Supply Chain Management. Sin más que hacer, más que fabricar estrictamente lo que necesito. Lo cual, como hemos dicho, va íntimamente relacionado ¿con qué? Con el tema financiero, con el tema de compras y, por supuesto, con el que nos afecta hoy, que es el tema logístico. Si os fijáis, el Lean Manufacturing lo que trata es de reducir los desperdicios, utilizar la menor materia prima, adecuarnos lo máximo posible a los gustos y necesidades de nuestros clientes, ¿vale? Por lo tanto, es vital porque nos permitirá desde un punto de vista logístico transportar solo y exclusivamente aquella mercancía que sea imprescindible para realizar una rápida venta. Además, si os fijáis, otro de los retos que se está produciendo como consecuencia de una venta masiva por Internet es que yo como departamento o como empresa logística me obliga a una implantación internacional. Pues igualmente os animo, también estudiamos en el módulo de comercio y estrategia internacional
¿Cuáles son los retos? ¿Cómo me implanto si yo, con mi empresa de distribución, tengo que hacer una implantación internacional? Son muchos los factores que debo tener en cuenta y que hoy no vienen a cuento, pero en definitiva vamos a comentarlos muy rápidamente. Si tengo que implantar un centro de distribución en un país extranjero, imaginaros que estáis en México, como muchos de vosotros, y de repente os tenéis que implantar en Centroamérica o en un país vecino de América Latina, Colombia, Perú, Bolivia. ¿Cuáles son los factores que me afectan? Pues tenéis que tener en cuenta los operativos, tenéis que tener en cuenta el tema de idiomas, la distancia es un factor clave, cómo está conectado, pero incluso temas de recursos humanos, tenéis factores políticos, debéis tener en cuenta factores de seguridad jurídica también, donde me voy a implantar, que hay estabilidad, por ejemplo, voy a abrir un centro de distribución. Pues estamos viendo que a lo mejor ahora mismo en Bolivia, en Ecuador o incluso en la propia Argentina, pues no tenemos esa estabilidad que nos dé la seguridad de poder realizar una inversión potente. Pues estos son factores, o los que me escuchéis desde México, ha habido años complicados en los que la gestión logística en las zonas más rurales pues se hace complicada, ¿no? Si no hay un fuerte conocimiento del medio. Pues estos son solo algunos de los factores que tenéis que tener en cuenta cuando os vais a implantar internacionalmente. Entonces, claro, tanto si es una empresa vuestra como un departamento de una gran multinacional, tenéis que hacer lo que se conoce como un análisis riesgo-país, ¿vale? Tenéis que ver cuál es el sitio que mejor os viene para implantar vuestro centro de distribución y después someterlo al filtro, al análisis, al escrutinio de todos los riesgos que hemos comentado antes. ¿Vale? Hoy pasaremos de largo, pero que sepáis que es un tema de una importancia vital. Si os fijáis, todo lo que hemos dicho antes se concreta en una cosa, en que tengo que ser más competitivo. ¿Y qué es ser más competitivo? Pues lo que está puesto aquí, que es realmente fácil de decir y dificilísimo de hacer. Hay que ser más rápido en llevar la mercancía. Nos van a pedir que lo hagamos a un menor precio y encima de una forma rentable. Pero por si fuera poco todo eso, tengo que hacerlo con dejando la menor huella de carbono, es decir, siendo medioambientalmente respetuoso. No puedo generalmente tengo que hacerlo con buenas políticas laborales, ¿no? Porque si no merman, digamos, mi imagen. Tengo que trabajar el tema de la responsabilidad social, tengo que hacerlo con prevención, con calidad, sobre todo si sois un departamento de una empresa como Amazon, como Barnes Noble, como Walmart, Carrefour o cualquiera de estos, ¿no? Es decir, grandes multinacionales cuya imagen es tanto o más importante que la propia cuenta de resultados. ¿Por qué? Porque hoy en día en redes sociales se puede perder en aproximadamente unos pocos segundos una reputación social que ha tardado años en labrarse, ¿vale? Por lo tanto, desde el punto de vista logístico, fijaros qué complicado. No sé si os he llegado a haceros plantear el tema de qué complicado son los retos que se presentan si os vais a dedicar a esto, puesto que hay que ser mucho más competitivo, en definitiva, hacerlo todo mucho mejor, cobrando menos y encima teniendo en cuenta todo tipo de factores externos que nos pueden influir. ¿Vale? Venga, seguimos avanzando si os parece. Quiero definiros muy rápidamente algunos términos antes de entrar en los diferentes tipos de transporte. Me imagino que sabéis lo que son los Incoterms. Los Incoterms, en definitiva, son unos términos fijados de una forma determinada que sirven, fijaros, para algo tan sencillo como si tenéis que transportar una mercancía entre vosotros y China, pues en vez de estar discutiendo horas con el chino sobre quién paga el transporte, el seguro, dónde lo recoge él, pues mira, existen unos términos que ya están fijados de antemano, que se denominan Incoterms y que
eligiendo uno de ellos, la otra podemos dar por sentado cuáles son las condiciones que está poniendo cada parte, lo cual, si os fijáis, es una grandísima ventaja, ¿vale? Simplemente recordaros que no son leyes, sino son acuerdos, es, digamos, como una relación de carácter privado, pero digamos que mutuamente aceptada por ambas partes. Y como está absolutamente definido, pues nos simplifica muchísimo el trabajo con nuestro amigo chino. En definitiva, ¿qué es lo que hace? Dice lo siguiente. Primero, ¿dónde se entrega la mercancía? Me imagino, y si no, os animo también a conocer mucho más de esta parte del comercio exterior. Y tenemos múltiples tipos de Incoterms. Por ejemplo, Delivery at Place, que se denomina DAP. Tenemos el Ex-Work, que es cuando nos lo vienen a recoger a nuestra fábrica. ¿Cuáles convienen? Pues depende de que seamos importador o exportador y de que nosotros seamos el grande, el pequeño o el necesitado. En definitiva, los Incoterms te definen dónde se entrega la mercancía, dónde se traspasa el riesgo. Esto es muy importante porque si le pasa algo a la mercancía, aunque, ¿cómo os lo comentaría? Aunque el transporte lo esté pagando el proveedor o el importador, a lo mejor el riesgo lo tienes tú como exportador, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta en qué momento estoy transmitiendo el riesgo, porque en caso de que se produzca cualquier problema, será el seguro del que tiene asumido el riesgo quien tendrá que hacer frente al problema derivado de pérdida, robo o deterioro, ¿vale? Entonces se define quién paga los gastos de transporte, quién paga los gastos de seguro y qué documentos van incluidos con la mercancía, ¿vale? En definitiva, también os quería hacer mención a que yo creo que en breve periodo de tiempo prepararemos otro webinar sobre Incoterms porque, como habéis visto en la anterior fotografía, la anterior listado es del año 2010. Pues muy bien, el 1 de enero de 2020 se pondrán ya en marcha los denominados Incoterms 2020, que presentan algunas pequeñas variaciones, no muy grandes, pero en definitiva hay que estar al tanto y especialmente si os dedicáis al transporte de mercancías. ¿Vale? Pues venga, seguimos avanzando. Realmente, ahora sí entramos ya de lleno en lo que son los tipos de transporte. ¿Vale? Y vamos a analizar las características de cada uno. Yo siempre os pido que si os vais a encargar de la logística, veáis el transporte de una forma muy versátil. Lo intentéis ver de una forma no estancada. Seáis capaces de pensar multimodal, de no siempre la misma solución al mismo problema, sino ser capaces de cambiar con las circunstancias, de que haya algún problema en el canal de Panamá o en el canal de Suez, de que esté subiendo el, el precio del petróleo y por lo tanto de ciertos tipos de combustible, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo usaremos el transporte marítimo? Pues evidentemente os lo recomiendo en la mayoría de los casos, especialmente cuando transportéis grandes tonelajes, ¿no? El transporte marítimo se divide fundamentalmente en dos grandes tipos, que debéis conocer para adquirir cultura sobre los tipos de transporte. Son los denominados fletamentos. Es un tipo de transporte. ¿Cuándo? Cuando transporto el buque entero, para entenderlo. Entonces, claro, evidentemente para transportar un buque entero es porque, primero, estoy transportando grandísimos volúmenes y segundo, para que sean grandísimos volúmenes de algo, pues generalmente se tratan de materias primas, commodities, estoy transportando a lo mejor grano, biodiesel, carbón, etcétera, etcétera, ¿vale? O cualquier otro mineral, grano, etcétera. Entonces, si os fijáis, ocupamos tanto volumen que nos merece la pena ocupar el buque completo, ¿vale? Entonces, dentro de este tipo de fletamentos se distinguen los siguientes. Podéis realizar una contratación por un viaje, es lo más habitual. Tú entre un puerto A y un puerto B
y para un determinado tipo de mercancía, pues contratáis con una determinada tarifa, ¿vale? Sin embargo, hay veces que os va a interesar realizar lo que se llama un transporte por tiempo, es decir, un alquiler, en definitiva, un time charter en el que tú alquilas el buque por un determinado tiempo. Más inusual, pero también quiero que lo conozcáis, podemos también alquilar el buque solo, ¿vale? Bien porque tengamos algún tipo de personal especializado y queramos realizar únicamente nosotros las maniobras de transporte, de carga y de descarga, pero es bastante inhabitual. Y hay otras que también cuando realizamos el transporte entre un punto A y un punto B, no tenemos gran seguridad de los procesos de carga y descarga porque no controlamos mucho, a veces en puertos raros, en África, donde pasan todo tipo de cosas que no controlamos, pues yo os recomiendo que hagáis un turnkey, un lump sum charter, en definitiva, que contratéis lo que se llama un precio llave en mano, ¿vale? Vosotros os garantizáis un coste que después posteriormente, como es un precio absolutamente cerrado, seréis capaces o no de trasladar a vuestro cliente, ¿vale? Pero vosotros como centro logístico de coste ya tendréis absolutamente cerrado el tema del coste, ¿vale? Entonces, en definitiva, 4 tipos de opciones para cuando contratéis un buque absolutamente completo. Evidentemente, en la mayoría de los casos, salvo que os dediquéis a las materias primas, vamos a hacer lo que se conoce como línea regular, es decir, adaptarnos a unos trayectos que ya existen, ¿no? Casi siempre nos van a pedir que las mercancías además se adapten a unas unidades y se denomina línea regular cuando yo me adapto a esta línea pero ocupo todo el envío, ¿vale? Cuando no ocupo todo el buque se denomina grupaje, ¿vale? Con lo cual yo creo que está muy claro. Tenemos el tema de los fletamentos y dentro de las líneas podemos ser línea regular o poder ser grupaje. Es decir, cuando yo ocupo algo del buque, que es evidentemente lo más habitual, nos van a pedir que nos adaptemos a una línea regular, nos van a pedir también que nos adaptemos a un determinado, una unidad normalizada, es decir, ya lo veremos, un tipo contenedor o similar, pero es importante que tengáis en cuenta que cuando se habla de grupaje es que en mi transporte no ocupa todo el buque, ¿vale? Evidentemente, como os pongo al final, pues es lo más habitual cuando somos una empresa de B2C y por lo tanto hacemos muchos envíos, pero de pequeña dimensión, ¿vale? Evidentemente, y no podía faltar, el último de los tipos de transporte, quizá el más usado, es el de los contenedores. Todo lo que hemos dicho anteriormente, pero cuando nos adaptamos a 20 o 40 pies y evidentemente, ¿cuándo debéis usar? Pues en la mayoría de las ocasiones nos va a resultar rentable utilizar los contenedores. Generalmente la limitación suele ser que nos quepa, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como bien sabéis, se adapta muy bien al transporte intermodal. Puedo planear mi transporte marítimo y posteriormente cargar en ferrocarril o en transporte por carretera. Además, como os pongo ahí, suele tener un coste muy comedido, sobre todo el seguro, puesto que es más difícil que se vea dañado, que se vea robado, e incluso, como sabéis, hay empresas que nos lo llevan en contenedor, aunque no ocupemos el contenedor entero, perdona. Y entonces lo que se dedican es a agrupar contenedores, ¿vale? Yo creo que puede ser también muy interesante. En definitiva, ocupamos todo el buque y hacemos una ruta especial, fletamento, que nos adaptamos a una que existe, línea regular, ¿vale? Esto sería el ejemplo de un macrobuque portacontenedores y los diferentes tipos de contenedores que existen, fundamentalmente 20 y 40 pies. Pasamos al siguiente, al más usualmente utilizado, ¿vale? Pero a veces porque no nos planteamos otros medios de transporte. Aunque bien es cierto que, como sabéis, el transporte por carretera pues
¿Qué nos da? Pues nos da una grandísima flexibilidad. Yo os lo recomiendo fundamentalmente cuando tengáis una gran atomización, o sea, muy diseminados los centros a los que tenéis que hacer llegar vuestra mercancía. Pero si no, echadle siempre una pensada a los otros que vamos a ver, sobre todo el ferrocarril y el vía marítima. Igualmente, vamos a ver muy rápido los diferentes tipos de transporte que tenemos. Podemos hacer, como antes o no, una carga completa. ¿Vale? Pues generalmente salvo que el camión sea vuestro, lo vais a contratar por un precio global. Y os van a dar el camión y el precio va a ser independiente de si lo llenéis o no. ¿Vale? Generalmente va a ser un tema repetitivo y yo os recomiendo que cuando tengáis este tipo de transportes, para contratarlo, lo que hagáis no hagáis contrataciones individuales, no, sino que hagáis unos tender o unas licitaciones para todo lo que prevéis transportar durante el año. De esa manera lo hacéis muchísimo más interesante para la empresa logística y vosotros desde vuestro centro de distribución activáis, ¿vale?, esa tarifa o esa contratación y ya tenéis, digamos, el contrato absolutamente abierto. ¿Vale? Después, como nos ocurría con el tema marítimo, podemos hacer las cargas incompletas. Entonces, carga completa o carga incompleta. Si es incompleta, se define siempre, acordaros, como grupaje. Y después existe lo que se conoce como una carga agrupada urgente, ¿vale? Que son aquellas que se transportan con gran rapidez, pero no ocupan generalmente todo el transporte, ¿vale? Otra cosa que os quiero definir, que se utiliza muchísimo para este transporte intermodal, cuando se utilizan varios medios de transporte y que no podéis dejar de conocer, es el llamado convenio TIRT, ¿no? Todo lo que hace referencia al Transport International Routier. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que, si lo conocéis, me permite que no toquen mi mercancía hasta la aduana de destino. Imaginaros que tenéis que hacer llegar desde vuestros países, en Estados Unidos, en México, en Ecuador, etcétera, y tenéis que hacer llegar vuestra mercancía primero a un puerto español, de ahí tiene que coger un ferrocarril para terminar en Eslovaquia, por ejemplo, ¿no? Entonces, con el convenio TIR se produce un candado, se produce un precinto de nuestra mercancía de tal manera que solo se abre cuando llegamos a Eslovaquia, al destino final, porque si no se ralentizaría la operación de revisión de esa mercancía. Con lo cual, si os fijáis, si te adaptas y te asocias a este convenio TIR para este transporte de mercancía, pues vas a ganar en rapidez. ¿Qué tenéis que recordar siempre cuando hagáis este tipo de documentación? Bueno, pues como siempre, yo os lo mandaré, aquí lo tenéis por escrito, pero siempre hay que ir actualizando qué es la documentación que podéis necesitar. Ahí lo tenéis muy claro. Es lo que se llama el cuaderno TIR, para ver que mi mercancía se ajusta y se adapta al convenio. En definitiva, es preparar, suele consistir en definir qué es lo que estás transportando, en función de unas categorías que ya existen, ¿no? Entonces, fijaros, te da una simplicidad, una flexibilidad absolutamente bestial, porque ya os digo, no hace falta romper el precinto hasta que llegamos a la meta. Vale, más cosas. Por lo tanto, otra cosa que os quería decir es los costes que tenéis que tener en cuenta, tanto si sois vosotros los que lo transportáis como si vais a pedir precio a un tercero. Porque cada uno de estos puntos es muy importante saber si están incluidos en la oferta que me hacen o en la que vosotros estáis haciendo a un cliente final. Y tenéis que ser muy cuidadosos porque cualquier error en la elaboración de los costes tendrá como consecuencia unas fuertes pérdidas económicas, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que este coste será vuestro o será de la otra parte en función del Incoterm que hayamos elegido. Por eso es tan importante que si yo negocio con un chino un delivery at place en Quito y yo estoy exportando desde Ecuador,
pues sea capaz de entender perfectamente qué es lo que va a pagar el chino y qué es lo que voy a pagar yo, porque si no, tendré un problema de costes, ¿vale? En definitiva, que tengáis muy en cuenta todos los eslabones de la cadena, como estáis viendo aquí, tanto el transporte, quién carga en el buque, la realización del Bill of Landing, el conocimiento de embarque, quién paga las tarifas portuarias, quién paga el transporte físicamente, su descarga y, ojo, muy importante, quién paga la aduana. Por eso, la definición del Incoterm tiene que quedar muy bien definido de qué lado de la aduana estamos dejando o tomando el producto, ¿vale? Entonces, ya os digo, os animo muy vehementemente a que os estudiéis los Incoterms, porque para cualquier persona que dedique a la logística es absolutamente vital. Y en función de vuestra posición de fuerza, pues decidiréis uno u otro. Muy rápidamente, tipo de transporte de ferrocarril. Mira que os he puesto uno antiguo, ¿no? Pero bueno, pues no está muy utilizado para todo lo que podría ser. Yo os lo recomiendo de verdad a que lo utilicéis siempre que no tengáis una grandísima prisa, siempre que vayáis a transportar mucha mercancía a un mismo cliente. Decíamos que el carretera está bien cuando tengo muchos clientes dispersos, pero cuando es solo uno o cuando yo tengo un apeadero ferroviario en mi instalación y a un mismo cliente le tengo que hacer llegar una gran cantidad de mercancía, es un sistema económicamente imbatible, que además no se ve afectado por cortes de carretera, por problemas de precios del petróleo, etc. Muy recomendable. Ahora bien, ¿qué es lo que necesita? Pues un tipo que se ajuste en tamaño. Generalmente suele necesitar, como estáis viendo en las fotos, que tenga que trasladar mucha mercancía del mismo tipo. Y como pongo aquí en la red ferroviaria de México, pues claro, necesita una buena red, porque si no, no voy a ganar nada si después tengo un punto de destino muy alejado de mi apeadero ferroviario. Por lo tanto, si vuestra red ferroviaria ha mejorado, si vuestra red es lo suficientemente fiable como para pensar que aunque no tenga una gran prisa, pero va a ser fiable el momento de llegada y descarga de mi mercancía, os animo a usarla, porque es cuando hacéis números para grandes tonelajes, para grandes transportes, la ventaja respecto a la carretera es absolutamente imbatible. ¿Vale? Pues igualmente, como hacíamos antes, rápido que se nos va el tiempo, comentaros que existe el tipo de carga completa y el tipo de carga incompleta, en el que hacemos generalmente siempre adaptado al tamaño de un contenedor. ¿Vale? Lo que decíamos, cuando es incompleta lo definimos como grupaje. Y simplemente quería, antes de vuestras preguntas, definiros el transporte aéreo, que generalmente solemos pensar es muy caro. Ojo, es muy caro, pero a lo mejor el valor añadido que me da transportarlo rápido supera con mucho el coste que estoy teniendo. Por lo tanto, no lo desechemos de primeras. Tengo que tener en cuenta que es rápido, que es seguro, que es mucho más ágil que los puertos donde siempre además hay ciertos monopolios, mafias y problemas que hacen que la mercancía se atasque, ¿no? Y en definitiva llega a todas partes, lo cual también es una solución a problemas a países como República Centroafricana, pero incluso Bolivia o países que no tienen una salida al mar y que a veces habréis sufrido alguno de vosotros cuando intenta hacer llegar una mercancía pues a través de Chile, etcétera, ¿no? Puede haber problemas de tipo logístico, políticos, etcétera, y hacen que nuestra mercancía se quede atascada. Evidentemente su principal inconveniente es el coste, pero incluso también por las dimensiones, ¿no? Fundamentalmente yo siempre lo enfoco a cuando tengamos una empresa de B2C y hagamos paqueterías, ¿no? Simplemente quería también que conocierais que cuando hacemos transporte aéreo os tenéis que ajustar a unos elementos de carga, ojalá fueran, como hemos visto aquí, que somos
capaces de coger un avión de carga y llenarlo, lo más habitual es que tengamos que ajustarnos a este dispositivo, que es el Unit Load Device. Cada compañía aérea varía un poquito, pero en definitiva ahí es donde meteríamos nuestros pequeños grupajes, nuestra paquetería. Siempre muy importante que seamos capaces de introducir el coste que eso nos está produciendo en nuestro escandallo, es decir, en nuestra lista de costes, para después ser capaz de repercutírselo al cliente final. ¿Vale? Bueno, en definitiva, como os dije, era un camino rápido, era un camino en el que tenemos que ser capaces de ver muchísimas cosas muy rápido. ¿Y qué quiero que os quede? Por lo menos que desordene vuestras conciencias, ¿no? Que estéis un ratito después pensando en ello. Pues que los retos de la logística son muchos. Por lo que decíamos, tenemos que hacerlo cada vez más rápido, más económico, con más calidad, con más respeto al medio ambiente, con más respeto a los trabajadores, a la sociedad. Por lo tanto, la complejidad es mucha. Tenemos que intentar tener los mejores medios, tanto en los medios de transporte como en mi empresa, en mi centro de distribución, tener activado los procesos de Lean Management, de Supply Chain Management, ser capaces de usar el Big Data, ¿vale? Y con todo eso, ser muy versátiles. Tenéis que pensar siempre en estos tipos de transporte. Generalmente, donde vayáis, siempre se hace algo de una determinada forma. Pues sed capaces de pensar fuera de la caja, ¿no? El famoso think out of the box, hacedlo. Es decir, ser rompedores, ¿vale? En definitiva, también tenéis que ser, como digo ahí, ser muy coherentes con la experiencia, con los valores de la empresa. Si el servicio al cliente está por encima de todo porque trabajáis en Amazon o la rapidez, pues vosotros tenéis que ajustar lo que ofrecéis desde el departamento de logística para que se alinee y sea totalmente coherente con ese proceso. ¿Vale? Pues nada, sin más, aquí terminamos lo que es mi exposición, mi monólogo, y ahora me encantaría que me hicierais preguntas y que esto pase a ser lo más parecido a una conversación. Y así que nada, adelante con vuestras preguntas relacionadas con los diferentes tipos de transporte. Venga, adelante por favor y estaré encantado. Vamos a ver, voy viendo algunas de las preguntas que tengo por aquí. Me dice Ricardo Rodríguez, ¿cuál es el porcentaje razonable en relación al costo de venta? Entiendo que dices del transporte. Pues es que es absolutamente... Depende porque fijaros, si tú tienes una materia prima o un commodity, a veces tu transporte no puede ser más del 1%, mientras que en productos de altísimo valor añadido te puedes ir hasta un 10% del coste, puede ser prácticamente transporte. ¿Vale? O sea, que depende, incluso si es todavía más valor añadido y tienes que llevar una joya, pues puede ser incluso mayor. ¿Vale? ¿Hasta dónde impacto en la venta o al cliente final? Bueno, Ricardo, depende igualmente de cuál sea tu posición. O sea, no sé muy bien a lo que te refieres con impacto en la venta. Tú, lo que sí os animo es a que seáis muy conscientes de cuáles son vuestros costes. Y tus costes tienes que ser capaces de incluirlos en el precio de venta a tu cliente. No sé si será el final, pero por lo menos en el cliente que te paga. Porque si no, el proceso no será rentable. Y si no es rentable, no es mantenible a medio y largo plazo. Vale, vamos a ver más cosas. Dairo me pregunta, ¿cómo se identifica el transporte adecuado para enviar joyas o en oro? Bueno, no es que haya un tipo de transporte, sino te lo va a definir el tamaño y el peso. Es decir, si tienes que transportar 1000 toneladas de oro, pues evidentemente no será lo mismo que si tienes que transportar un lingote. Por lo tanto, en definitiva, dependerá del tamaño y de la forma y de a dónde lo tienes que llevar. Por lo tanto, tendrás que realizar la misma reflexión que hemos realizado, sin más que poner muchísimas medidas de seguridad y
un fuerte seguro, ¿vale? 1 kilo me dice Dairo, vale, que lo estoy viendo de tirón. Bueno, pues para manejar 1 kilo ni lo dudes, un transporte aéreo y siempre, ojo, es el establecimiento del seguro. Brian me pregunta cómo veo los marketplaces de logística internacional. Brian, desarrollame un poquito más la pregunta, ¿vale? Para poder hacerte una buena respuesta. Vamos a ver, Clara, ¿qué medio de transporte sería el más adecuado para adquirir equipos tecnológicos para un proyecto? Igualmente, Clara, te vuelvo a comentar, ¿qué son equipos tecnológicos? ¿Vale? Generalmente, yo, por ejemplo, que trabajo mucho en el sector energético, para industria, y transportamos grandes intercambiadores de calor para plantas industriales, lo hacemos siempre por vía marítima y lo hacemos siempre por vía terrestre y fundamentalmente con un Incoterm que es el Delivery at Place o el Ex-Work. Entonces funciona fenomenal porque el cliente nos lo tiene que venir a recoger a nuestra factoría. Nos pregunta Carlos, ¿los costos de importación desde países que no tenemos tratados de libre comercio impactan el precio final de la mercancía? Pues depende del Incoterm en el que hayas definido. Imagínate que tú tienes un Incoterm en el que el cliente te lo viene a buscar a tu factoría. Por lo tanto, es un asunto suyo todo lo que tenga que pagar. Ahora bien, imagínate que como él es el poderoso, te ha obligado a contratar un delivery at place en su centro de distribución. Entonces, sí, tú tendrás que correr con todos los costes, no solo de transporte, sino también de importación, es decir, con todas las aduanas y todos los aranceles. Más preguntas. A ver, Francisco. Bueno, todavía es pronto. Francisco nos pregunta cómo ha impactado la guerra comercial entre China y los Emiratos para las compañías, ¿no? Para cierto tipo de compañías. Bueno, yo creo que todavía es pronto para saberlo, porque no se sabe si finalmente va a haber guerra o no, pero seguramente haya que irse preparando porque efectivamente pues va a haber aranceles de una y de otra parte. Tú piensas que más que a las empresas logísticas y de transporte, evidentemente, a las empresas fabricantes van a tener que incorporar en sus costes todos los aduanas y aranceles nuevos que se vayan a generar, con lo cual, en definitiva, va a haber un incremento. De Estados Unidos de América, perdona, me querías decir, vale, no sé, lo había leído al revés y creía que era Emiratos Árabes Unidos. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, correcto. Pues, en definitiva, lo que se va a producir es un incremento general de los precios. ¿Por qué? Porque cada una de las empresas fabricantes lo que van a hacer es incorporar a sus costes los nuevos aranceles, con lo cual a medio y largo plazo va a ir en detrimento del libre comercio y la actividad comercial se va a resentir en caso de que se siga produciendo esta guerra comercial. Ricardo nos pregunta que cuál es la tendencia arancelaria en el mundo. Pues yo lamentablemente tengo que decir, porque parecía que íbamos, si os fijáis, a una tendencia de unificar zonas de libre comercio, pasaba mucho, bueno, en Europa ya lo tenemos muy definido, pero pasaba mucho en toda América, Norteamérica y América Latina, y evidentemente eso estaba dando unos momentos de progreso y desarrollo económico absolutamente increíbles. Y sin embargo, el auge de políticas populistas hace que precisamente parece que la tendencia es la contraria, ¿no? A un aumento del proteccionismo y de los aranceles. Así que vamos a ver hacia dónde vamos, pero podemos ser moderadamente pesimistas. Estefanía Duque nos pregunta acerca de unas páginas web en las que se simulan los costes en tiempo y dinero para el transporte de productos desde Colombia. Bueno, en general, vamos a ver, esas en concreto no las conozco. Si es verdad que ya existe una gran tecnificación de los
empresas y plataformas logísticas, de tal forma que si no sois especialistas, te puedes poner en manos de ellos. Yo os aconsejo que si hacéis eso, que no depende de vosotros, vayáis a contrataciones todo incluido. Oiga, mire, a mí no me pregunte si yo transporto X y si yo transporto un peso. Usted dígame lo que me cuesta con el arancel incluido, etcétera. Se firma un contrato y entonces ya no nos hacemos responsables de esa mercancía. Ángel nos hace una reflexión sobre el tema de la sustitución de los estibadores en los puertos y que evidentemente a medio y largo plazo pueden ser reemplazados por elementos robóticos, ¿no? Pues sí, claro, desde un punto de vista técnico estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero qué difícil es la implantación de esas mejoras para superar ciertos lobbies o ciertos intereses creados, ¿no? Eso va a ser complicadísimo porque los estibadores son fuerzas muy importantes en cada uno de vuestros países y del mío también, y son capaces de paralizar la economía de un país, ¿no? Por lo tanto, es complicado, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que todo lo que hemos hablado, para muchas cosas son economías disruptivas y rompedoras, y eso choca con los círculos de poder, con intereses y por lo tanto ciertos cambios chocan con leyes que son antiguas y en definitiva se hace complicado muchas veces la mejora. Pues nada, sin más, quería agradeceros vuestra atención, este, digamos, speech que os he soltado a lo largo de una hora. Ha sido un auténtico placer. Os animo de verdad a que en todos los temas que hemos estado hablando, pues os profundicéis en el conocimiento, os apuntéis a cursos de ALDE o a cualquier otro, porque son temas realmente apasionantes. Y bueno, pues ha sido un placer. Nos vemos en otro de los webinars de EALDE y hasta siempre. Ha sido un placer. Muchas gracias. Adiós.